Hola, ¿qué tal amigos? Estamos ya en la quinta ronda del Tata Steel 2021 y a continuación veremos otra partida donde es capturado el famoso peón envenenado de B2. Esta se jugó entre los grandes maestros Neil Granelius de Suecia, que parece estar en gran forma en este torneo, y el super gran maestro Maxime Bachier-Lagrave. Recordemos que él es uno de los actuales líderes del torneo de candidatos que por ahora está suspendido. En ella veremos cómo Maxime Bachier-Lagrave decide capturar este peón de forma arriesgada y el gran maestro sueco aprovecha que la dama de Bachier tiene que salir por unos momentos del juego para lanzar un ataque rápidamente contra el negro. Antes de iniciar la partida recuerda suscribirte y activar la campanita para que estés siempre al tanto del contenido que subimos al canal. Y recuerda que esto es totalmente gratis, pero a mí me ayudarías muchísimo para seguir creciendo. Con piezas blancas, el gran maestro sueco Neil Granelius inicia la partida con E4. Con negras, el gran maestro francés Maxime Bachier-Lagrave responde con C5, una defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4 y caballo F6, la super conocida variante Najdorf, favorita por cierto de Bachier. Caballo C3, A6, alfil G5 y E6. Las blancas escogen esta línea donde jugarán F4 y lanzarán una ofensiva rápidamente en algunos casos por el flanco de rey. F4, dama B6 y dama D2. Es en este momento donde las blancas le ofrecen a las negras capturar ese famoso peón de B2. Algunos dicen que en esta línea se puede capturar y con las jugadas correctas las negras se quedarán con la ventaja material. Pero otros dicen que es una pérdida de tiempo que a la larga le costará le traerá algunas consecuencias a las negras. Maxime Bachier-Lagrave decide capturar este peón. Torre B1, dama A3 y ahora fíjense que la dama momentáneamente ha quedado allí un poco fuera de juego en A3, por lo cual las blancas aprovechan con la jugada F5, ya que las negras tampoco se han enrocado y todavía tienen que hacer algunas jugadas para hacerlo. Alfil E7, precisamente buscando enroque, F por E6, alfil por E6, caballo por E6 y F por E6. En este momento el gran maestro sueco juega alfil C4, que de hecho es la mejor jugada. Fíjense que parecía que las blancas podían capturar simplemente el peón recuperándolo con torre por B7. Pero tras la jugada dama C5, alfil E3 y dama C8, parece que las blancas tienen que quitar la torre, las negras se enrocarán y parece que las negras han logrado por los momentos resolver los problemas que tenían. Por eso es que Granelius, luego de que le juegan F por E6, jugó alfil C4, manteniendo el ataque sobre el peón de B7 y ahora atacando el de E6. Caballo BD7, alfil por E6, caballo C5, alfil B3, torre C8 y enroque. Las blancas son las primeras en enrocar y el negro todavía tiene el rey en el centro. Caballo por B3, torre por B3, dama C5 jaque, alfil E3 y dama C4. Por supuesto el peón de B7 no puede ser capturado por los momentos porque el caballo de C3 se encuentra indefenso. Torre F4 y dama E6. Este sí es un error por parte de Bachier-Lagrave. Fíjense que ya el caballo de C3 está defendido por la dama completamente, así que ya no hay problema si las blancas capturan el peón de B7. Era necesario aquí para las negras jugar caballo H5, una jugada que más que atacar la torre lo que busca es dificultarle, digamos, las cosas a las blancas. Fíjense que sí, torre F1 vendría caballo F6 y ahora las blancas no tienen claro cuál va a ser el plan a seguir. Digamos que las negras pueden esperar allí y de repente firmar unas tablas. Pero luego de la jugada dama E6 simplemente el sueco hizo torre por B7. Digamos que ya no hay impedimento para capturar este peón y las blancas simplemente quedan con un peón limpio de ventaja. Enroque, H3, torre B8, torre A7, se amenaza el peón de A6,
torre A8 y torre por A8. Las blancas por supuesto siguen ese principio del mediojuego, que es que si tengo ventaja material debo cambiar las piezas. Torre por A8 y caballo de 5. Nuevamente las blancas siguen con la idea de simplificar, ya que tienen ventaja material. Torre B8. Por supuesto aquí la jugada caballo por E4 sería completamente perdedora. Luego de la jugada blanca, caballo por E7 jaque, dama por E7 y dama de 5 jaque con un ataque triple. Fíjense, jaque al rey, se amenaza el caballo y se amenaza la torre. Así que después de esto las negras quedarían completamente perdidas. Por eso el gran maestro francés juega torre B8 buscando algún contrajuego en la octava fila. C4 reforzando el caballo de D5, alfil D8 y dama F2. Nuevamente las negras no pueden capturar el peón de E4 porque hay mate en la octava fila. Caballo D7 defendiendo la jugada torre F8 y alfil D4. Alfil G5, torre F5, alfil H6 y rey H2. Las blancas ahora se quitan todas las amenazas de la octava fila con esta simple jugada. Torre C8 de las negras. Fíjense que el peón de E4 sigue sin poder ser capturado, ya que vendría torre F7, se amenaza el caballo y fíjense que ese caballo no tiene prácticamente ninguna casilla a donde ir. Si va a F8, las blancas ganarían con caballo E7 jaque y defendiéndolo, por ejemplo, con dama E8, ahora seguiría torre E7 y la invasión de las piezas blancas es total. Por eso Bachir Lagrave juega torre C8 buscando allí capturar el peón de C4, dama G3, amenazan las amenazas por allí de las blancas, G6, dama H4, se amenaza el alfil y se está entregando la torre en F5, alfil F8. Fíjense que la jugada G por F5 sería nuevamente perdedora por la jugada E por F5, se amenaza la dama y tras dama E8, caballo E7, rey F8 y caballo por C8. Simplemente las blancas ahora tienen dos peones de ventaja. Si dama por caballo vendría dama por alfil y se quedan con dos peones limpios de ventaja. Por eso en este momento las negras juegan alfil F8, torre F6, se amenaza la dama, se vuelve a entregar la calidad y las negras juegan dama E8. Fíjense que tras la jugada caballo por F6 aceptando esta calidad vendría caballo por F6 jaque, rey F7, dama por H7 y tras alfil G7, caballo G4 amenazando caballo H6, ganándose pues simplemente el alfil, quedando con material de ventaja. Así que gran juego por parte de Granelius, que entrega en varias oportunidades la torre. Bachir Lagrave, como les dije, jugó dama E8, torre por F8 jaque, el golpe final de las blancas, y tras dama por F8, el sueco jugó caballo E7 jaque, rey F7 y caballo por C8, tras lo cual pues simplemente el francés decidió abandonar porque ya la ventaja material de las blancas es demasiada. Fíjense que tras dama por C8 simplemente vendría dama por H7 jaque y si rey E8, dama por G6 y las blancas se quedan con tres peones de ventaja. Así que realmente una gran victoria por parte del gran maestro sueco Nils Granelius, porque le está ganando a un super gran maestro, a un top que de hecho es uno de los favoritos siempre a ganar este tipo de torneos. Bien amigos, si les gustó el video recuerden darle un buen like y sobre todo compartir con sus amigos. Además por supuesto de suscribirse y activar la campanita para que siempre estén al tanto de todo lo que subimos. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.